para que se pueda ver la cifra. Segunda de Corintios 12, 20, 13, 2. Amén. ¿Estamos dispuestos? Pues vamos con ello. Dice: pues me temo que cuando llegué no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, malicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo, a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. El apóstol señaló 2 consecuencias dañinas de la impenitencia para motivar a los corintios al arrepentimiento: los problemas que éstas acusan y el dolor que le producían a él. Los temores de Pablo en lo relacionado con los pecados de los corintios estaban bien fundamentados. Si se tiene en cuenta la historia de ellos, Pablo ya había lidiado extensamente con el pecado en la congregación de Corintio en su primera carta inspirada, en la carta severa, e incluso visitó Corintio para confrontar el pecado y la rebelión de ellos en persona. Entonces, con buena razón, temía que cuando los visitara por tercera vez aún hubiera pecado. Impenitente en la congregación. Pecado impenitente en la congregación. El apóstol sabía que había mucha posibilidad de ello, aunque la mayoría de la congregación se había arrepentido y él había expresado su confianza en ello. El pecado y el error no mueren fácilmente y los falsos maestros seguirían merodeando, difundiendo su herejía mortal. Como bien sabía Pablo, el error teológico lleva inevitablemente al pecado en la práctica. El uso de la expresión "me temo que" cuando llegue muestra la moderación y ternura de Pablo. En lugar de hacer una denuncia completa de los corintios, el apóstol tan solo expresa su preocupación y recelo. Cuando llegue a Corintio iba a determinar cuál era la condición espiritual de aquellos y tomaría las decisiones correspondientes. Mientras tanto, escribiría esta epístola para comenzar el proceso de erradicar de raíz las malas hierbas nocivas del pecado impenitente de la Iglesia. Primero que todo, Pablo temía específicamente que cuando llegara no hallara a los corintios tales como quería. Por supuesto, quería que ellos crecieran en gracia, llegaran a ser más como Jesucristo y se arrepintieran de su pecado. Su temor era que el crecimiento espiritual de ellos se viera obstaculizado por no arrepentirse de su pecado. Si ese era el caso, los corintios hallarían un Pablo que no querían. En lugar de una afirmación en amor, vendría con disciplina férrea. Pablo enumeró algunos de los pecados que causaría que esta reunión fuera trágica y problemática, para que los corintios estuviesen advertidos. Como ocurre con la lista de pecados que hizo en otras partes, esta no es exhaustiva, pero era típica de los pecados que luchaban los corintios. Estos pecados pueden dividirse en 2 grandes categorías. En el primer grupo están los pecados de conflicto personales que destruyen la unidad de la Iglesia y que Pablo quería preservar a toda costa. Eran típicos de comportamiento egoísta, pagano y causante de divisiones de la sociedad corintia y la influencia destructiva de los falsos apóstoles los exacerbaba. En el versículo 21, Pablo pasa a los 3 pecados que destruyen la pureza de la Iglesia. Los 3 se refieren a inmoralidad sexual, que era común en la cultura pagana e idólatra de Corinto.
El gran temor de Pablo con los corintios era que, influenciados por los falsos maestros, recayeran en los pecados que había cometido previamente. Pablo, como cualquier pastor digno de su título, tenía una apasionada preocupación para que su pueblo viviera con santidad. Tal preocupación dolorosa por la santificación de ellos fue lo que hizo que los llamara al arrepentimiento. Por supuesto que ningún pastor espera de manera realista que su pueblo no tenga pecado. Con todo, cuando pecan, su corazón anhela que se arrepientan y la comunión con Dios y con los creyentes quede restaurada. Para tal fin, ora por ellos, los exhorta y los llama al arrepentimiento. Pablo temía que cuando volviera a Corintios se encontrara con que muchos de los que antes habían pecado aún no se habían arrepentido. Si Pablo encontraba que tal era la situación en Corintio, le afectaría en dos maneras. Primero, lo humillaría profundamente. Su credibilidad estaba en juego, pues, como ya había dicho, en esta epístola los corintios eran sus cartas conocidas y leídas por todos los hombres. Que la iglesia de Corintio, en la cual había ministrado Pablo por casi 2 años, estuviera señalada por pecados de los cuales no se habían arrepentido, le produciría vergüenza. Segundo, el pecado por el que la congregación de Corintio no se había arrepentido era una fuente de gran tristeza para Pablo. No dijo que estaría enojado con quienes no se arrepintieran, sino que lloraría con ellos. La preocupación del pastor fiel por el arrepentimiento de su pueblo es reflejo de la del Señor por su iglesia. La razón más importante para la disciplina en la iglesia está en el continuo encargado divino a su pueblo. Seréis santos porque yo soy santo. A veces la disciplina en la iglesia es necesaria para ayudar a los creyentes a limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios disciplina a su pueblo para que ellos puedan participar de la santidad de Él. Hay al menos 2 razones importantes para practicar la disciplina en la iglesia. Aparte de la obvia de obediencia a las Escrituras, primero, es necesario para mantener la pureza de la comunión eclesial y para mostrar que la iglesia se toma en serio las enseñanzas de la Biblia con respecto al pecado. La segunda razón, que también es una meta de la disciplina de la iglesia, es que el creyente pecador se arrepienta y restaure al lugar de bendición de Dios. La disposición de Pablo para confrontar a los pecadores probaba que no le interesaba agradar a los hombres. La disciplina en la iglesia no es una cacería de brujas donde se destruyen las reputaciones de las personas por acusaciones ligeras y sin fundamento. Dios es un Dios de justicia y ha diseñado un proceso de disciplina que es meticuloso y justo. La ley verotestamentaria afirma que nadie podía ser declarado culpable de un delito a menos que la culpa del acusado se confirmara por boca de 2 o 3 testigos. El mismo requisito de testigos múltiples es cierto en el proceso de la disciplina en la iglesia. No se debe expulsar a nadie de la iglesia sin haber completado un proceso de 4 pasos. Primero, alguien que conozca a un cristiano en pecado debe reprenderlo en privado. Si se niega a arrepentirse, quien lo confrontó debe hacerlo de nuevo, pero esta vez con 1 o 2 personas más que sirvan de testigo. Si aún se niega a arrepentirse, toda la iglesia debe llamarlo al arrepentimiento. Si ignora el llamado de la iglesia, debe expulsarle y tratársele como a un incrédulo. Bueno, vamos a ver si aclaramos, teniendo en cuenta de que dentro de los oyentes hay 2 tipos de personas. Un segundito, voy a colocar, si me deja los comentarios. No es que haya 2 tipos de personas en la iglesia. En el mundo hay 2 tipos de personas. Lo que pasa que las mismas se
conjuntan dentro de lo que nosotros llamamos iglesia. Vamos a distinguir lo que llamamos iglesia a esas congregaciones a las que nosotros vamos. Y después llamamos cuerpo de Cristo al verdadero iglesia de Cristo, es decir, al creyente que forma parte del cuerpo de Cristo. Hay dos diferencias, ¿verdad? Las mismas diferencias que el mundo. Están los que todavía son esclavos del pecado, no han sido libertados, ¿verdad? Y los que ya han sido justificados y ahora son siervos de Dios. En Romanos dice, Romanos 6:22, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, es decir, están libres del primer eso y hechos, van al segundo grupo, siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, en el segundo grupo, santificación, y como fin, la vida eterna, ¿ok? Entonces, el problema es que del primer grupo hay muchas personas que están en proceso para llegar al segundo grupo, porque en realidad la salvación no tiene que ver con repetir una oración. La salvación no tiene que ver con entender intelectualmente que Cristo murió para nuestros pecados. La salvación no tiene que ver con creer bajo lo que nosotros creemos, porque si mañana dejas de creer, entonces ya no te sirve para nada, vas a olvidar a Cristo, vas a olvidar a la iglesia, y no es posible perder la salvación, porque no se trata de creer con tu fe, se trata de creer. Yo sé que hay cosas que no vas a entender. Lo importante es que en un momento dado tú digas, wow, estoy en un proceso. Necesito todavía, ¿verdad?, el trabajo de la palabra, el trabajo de la iglesia, el trabajo, sobre todo de la palabra. La iglesia lo que tendría que hacer es dirigirte a la palabra y ayudarte con la palabra para que la palabra, ¿verdad?, haga su función de limpieza. El nuevo nacimiento viene cuando tú realmente estás limpio. Y tú estás limpio cuando la palabra te limpia. Pero no es que te cojan la palabra y te la metas en la ducha. No, tú leyendo la palabra va trabajando en tus piedras, en tus amarguras, en tus dolores, en tu camino duro, en todo eso. Va trabajando y va arreglando esa tierra, ¿verdad? Y va quitando los cardos, ¿sabéis? Los espinos son aquellas dificultades del mundo que emergen directamente con nosotros. Tenemos que ir al trabajo, tenemos esposa, tenemos hijos, tenemos vecinos, vamos conduciendo, nos pita el de atrás, nos hacen picia. O sea que el mundo, ¿verdad? Y los afanes del mundo y las cosas del mundo nos quieren pinchar, nos encierran en casa, un montón de cosas, ¿verdad? Esos son espinos y que también el Señor va quitando. ¿Para qué? Para que la palabra no sea estorbada y al final dé fruto. No soy católico, si te lo entiendes, como la Iglesia Católica, ¿verdad? No. La Iglesia Católica es una religión. Estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de lo que está diciendo la palabra de Dios, sin meternos en doctrinas ni dogmas eclesiásticos. Amén. Luego, si quieres, Gloria, te explico un poco más. Entonces, dentro de este grupo, hay personas que están siendo tratadas, ¿verdad? Por dice que el que trabaja la tierra, que en realidad es Dios, la palabra, ¿no? Entonces, Él está trabajando en la tierra, ¿para qué? Para que demos fruto, y el fruto que demos sea el de salvación. Y cuando damos fruto de salvación es porque somos buena tierra. Porque si no somos buena tierra, ¿verdad? Si tenemos el corazón duro, no entra la semilla. Si tenemos piedra, se seca con las dificultades. Si tenemos espinos, se las ahoga el mundo. Solo la buena tierra es la que realmente llega a tener fruto, y el fruto es la salvación. Entonces, ¿cómo noto que tengo fruto? Porque entonces el Espíritu Santo mora en mí y entonces tengo gozo, paz, mansedumbre, templanza, amor, fe, ¿verdad? Todo eso. Entonces digo, bueno, a lo mejor estás en este grupo y Dios está trabajando con tu vida y Dios, no te preocupes, Dios no va a decir, no llegaste a tiempo, te condeno, no, porque Él mira tu corazón y sabe que tú tienes un corazón dispuesto, claro
¿Quién ha colocado esas piedras? ¿No las has colocado tú? Si de pequeñito te hicieron daño, ¿qué culpa tienes tú de tener un corazón dolorido, hecho polvo por lo que te hicieron, verdad? El enemigo puso una piedra en tu vida y esa piedra te hace desconfiar de todo el mundo, hasta desconfías de la palabra de Dios. Lo entiendo. No eres tú quien tiene que quitar esa piedra porque te es imposible. Es la palabra. La tierra no se puede trabajar a sí misma. Es el labrador quien trabaja la tierra y nosotros somos polvo, somos tierra. Amén. Entonces, digo, dos corazones, uno que está en proceso, donde el pecado todavía es el Señor. Fíjate lo que te digo. Todavía. Por eso hay muchas personas en la iglesia que pecan conscientemente. Por eso, y es más, Satanás ha colocado la trampa de no pasa nada, te arrepientes y eso te limpia. Mentira. Ahora vamos a hablar del arrepentimiento, porque Pablo aquí está diciendo, señores, espero que cuando yo llegue la tercera vez, esos que están ya se hayan arrepentido. ¿Arrepentido qué? De ayer a hoy y mañana otra vez. Todos los días arrepintiéndose. Yo todos los días me arrepentía. Llegaba a la cama y dice, Señor, perdóname por esto, por esto, por esto. Y era como cuando era pequeñito, que llegaba al confesionario, ¿verdad?, de la iglesia católica y tenía que confesar mis pecados y siempre le decía los mismos pecados. Porque eran repetitorios. He mentido, he robado, he desobedecido, he tomado drogas. Eran los mismos. Y muy bien, mira, reza no sé cuántos Padre Nuestros y tantas Ave Marías y listo, santa, pam, pum, y me iba. Y yo, y a limpio. ¿Hasta cuándo? Hasta el segundo que salía de la iglesia y ya empezaba otra vez a maniquinar, porque mi corazón va independiente y mi mente va independiente. Y soy esclavo de ese corazón y esa mente y no sé hacerlo de otra forma. Por eso nos frustramos tanto y estando en esta situación nos frustramos porque queremos ser santos, queremos obedecer a Dios, queremos hacer lo bueno y a veces nuestro corazón no lo permite, pero otras veces no y nos hace caer, nos sentimos mal y estamos hechos polvo. ¿Ve? Esta es una posición y Pablo está hablando a estas personas. Nadie que es santo se pone a fornicar, se pone a adulterar. Ahora, sin embargo, dentro de la posición de santidad, dentro de la posición también hay posibilidad de pecar. ¿Por qué? Porque Satanás está queriendo cortar la comunicación. Ahora, siendo santos, siendo justos, estando redimidos por Cristo, tenemos comunión con el Padre y lo que Satanás quiere es cortar esa comunión. Satanás quiere colocarnos un cacharro para cortar la comunión. Por eso dice que si alguno anda en tinieblas, ¿qué son tinieblas? El lugar donde está Satanás, donde se mueve Satanás. ¿Qué son tinieblas? Ay, este hermanito me ha hecho una que no sé qué, y andas ahí preocupado pensando cómo le vas a machacar al hermanito y qué mal lo que me ha hecho. Oye, si no es justo, porque yo, y sigues ahí, estás en tinieblas, y esas tinieblas lo que hacen es que te cortan la comunión. Por eso Pablo distingue dos tipos de pecados, ¿no? Dice que cuando vuelva me humille Dios, estoy hablando del 21, y quizás tenga que llorar por muchos que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y la fornicación y lascivia. Esto es de los que están aquí. Todavía están atrapados al pecado y son capaces de fornicar, son capaces de estar en un proceso. Ahora, tienen que arrepentirse y ahora hablaremos de qué es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento no es algo que tú puedas generar. No es el conocimiento del pecado porque tú sabes que es pecado. No es el remordimiento del daño, de la desobediencia a Dios, porque eso es remordimiento, te remuerde. No es la condenación que sientes y la suciedad que sientes por mezclarte y estar haciendo el pecado. Eso no es arrepentimiento. Digo que ahora vamos a hablar. Pero ahora, dentro del grupo, ¿verdad?, de los santos que también están en la iglesia,
y que ya creen en Jesucristo y que lo consideran como su Señor y Salvador, ya no son guiados por el corazón, son guiados por la palabra. Todos estos, ¿verdad? También pueden pecar, porque son engañados, son llevados por este corazón que sigue latiendo. Dice, pues me temo que cuando llegue no se halle tal como quiero y no sea hallado en vosotros lo que quiero, no haya entre vosotros contiendas. No discutes con tu mujer. Ah, yo ya no. Yo ya soy santo. Yo ya he aceptado a Jesucristo. Yo no discuto con mi mujer. Yo no me enfado con mis hijos. Mentiroso. Envidias. Ojalá no tengas envidias. Son terribles. Iras. Divisiones. Maledicencias. Cosas malas. A lo mejor son insignificantes, pero cosas malas. Una mentira. Ah, no, pero es que si le digo la verdad le voy a hacer daño. Mentiroso. Murmuraciones. Ay, este me parece a mí. Y se lo estás diciendo al otro, no, díselo a él. Mira, me parece a mí que no estás bien. No vengas al hermanito a decir cómo ves al otro. Murmuraciones. Soberbias. Desórdenes. ¿Ves? Son distintos. Hay un grado en el que eres esclavo. Mira, si tú no puedes dejar de pecar, si tú ves que tú todavía eres esclavo del pecado, pero crees en Jesucristo, crees que Él ha muerto por tu pecado, crees que te ha muerto para darte vida, sigue con la palabra, porque todavía no has entendido. Porque a mí me pasó 22 años, era pastor, señores. Yo predicaba y creía y me consideraba dentro de la iglesia uno de los buenos. Me esforzaba, oraba, ayunaba, era el primero cuando decían, vamos, un voluntario, a ver, ¿quién sale? Era yo, a ver, lenguas, yo, las lenguas, yo, todo, a ver, ¿quién lleva este ministerio? ¿Quién hace esto? ¿Quién va? Yo el primero en todo, 22 años. ¿Y eso me libró meterme en pecados gordos? No, no lo entendía por qué. Porque yo todos los días me acostaba arrepentido de cómo había vivido y me levantaba por la mañana, ¡ay, Señor, no voy a pecar! Y ¡pam! Pecaba. Y otra vez me arrepentía y yo no me sentía a gusto. Yo no sabía si era salvo o no era salvo. Yo no estaba seguro, uy, si me muero de repente y no me he arrepentido, porque es lo que me enseñaron. Ahora cuando en el proceso me dijeron, es que estás equivocado, tú no eres salvo. ¿Qué dices? Yo me enfadé mucho. Estuve 3 meses sin dirigirle la palabra. Dios utilizó a gente. Yo era duro, religioso, sí. Y yo no quería, tú sí que estás salvo, eres tú, esto es una secta, esto lo otro. Y a lo mejor es una secta, pero Dios los utilizó para llevarme a la palabra. Y cuando en un momento dado ya me enfadé y dije, mira, ya basta. Entonces él me dijo, demuéstrame que no tengo razón y que tú tienes razón. Y yo me di cuenta de que, no podía. Y me sentí muy mal. Y dije, pues lo voy a hacer, se va a enterar. Y entonces ahí me puse a mirar la palabra. Y puse a estudiar. Y desde entonces no he parado. Pero me di cuenta que tenían razón. Me di cuenta que yo no podía hacer absolutamente nada para salvarme. Lo primero que me di cuenta es de mi naturaleza. Y me di cuenta de que no era tan bueno como yo pensaba. Aun por todas las cosas que yo hacía. Me di cuenta de que era asqueroso. Me di cuenta de que no amaba tanto a mi mujer, ni a mis hijos, ni a nada. Me di cuenta que lo único que amaba era mi ego y mi... Y a lo mejor no era tan descarado, ¿verdad? Porque, bueno, era un hombre serio, cuidaba bien a mi familia, pero en realidad, en lo profundo de mí, la palabra me mostró todo eso. Y vino el poder de Dios y su misericordia. Y pude arrepentirme.
El arrepentimiento en realidad es un reconocimiento de lo que tú eres. El arrepentimiento tiene que haber un cambio. No es que hoy me arrepiento y mañana lo vuelvo a hacer. En el arrepentimiento tiene que haber un cambio. ¿Y cómo uno puede cambiar? Pues bueno, Dios te permite ver cómo eres, tu naturaleza, cómo has estado caminando, aunque pienses que has estado caminando con Dios, aunque pienses que te sabías, aunque pienses que habías sido mucho, que has hecho muchas obras, que muchas cosas, todas esas te cuentan como pagano, como deuda. ¡Wow! Yo dije, madre mía, con todo lo que yo he hecho. Una carga de deuda, ahí me vino. Ese es el arrepentimiento, el reconocimiento, el decir, estoy full, estoy perdido, soy tremendo, voy a morir. Eso es el arrepentimiento, lo que el hijo pródigo encontró con los cerdos. Él no se dio cuenta que se había equivocado. Él lo que se dio cuenta es, no puedo vivir, voy a morir. Ni aún puedo comer, los cerdos ni me dan de su comida. El que un judío estuviera cuidando cerdos es lo peorcito, ¿eh? Es lo más bajo que puede caer. Es el mayor desprecio, ellos, los cerdos, es... ¿Qué hace él? Dios permite, ¿verdad? Dice, entró en sí. Entró en sí. En un momento dado, Dios... ¡Ey, José Luis, espabila! Ese eres tú. Pero hay una salida. Yo, solo yo, refiriéndome a Cristo, he pagado por ti para que tú vengas, no tú, yo. Y yo no me lo podía creer. En un mundo donde lo más precioso vale mucho, que lo más precioso no cueste nada. No es posible creer. Aquí hay algo gato encerrado. No es posible. Y yo me puse a mirar. Se puede perder, ¿dónde? Y lo único que encontraba era salvación, gracia, salvación, amor, salvación, gracia. Míralo, trabaja con el Nuevo Testamento, ponte a trabajarlo. No pongas a mirar, ¿a dónde pone que tengo que hacer obras? ¿A dónde pone que tengo que hacer esto? ¿A dónde? No, míralo de esta forma. Mira, busca la gracia y busca dónde puedes hacer algo para perder esa gracia. Aquí no la tienes. Aquí no la pierdes. Entonces, hay dos tipos de arrepentimiento. Un arrepentimiento es el que te lleva a la salvación. Es necesario entender que tú no puedes dirigir tu vida por tu corazón. Y es que es lo que has estado haciendo durante toda tu vida y a lo mejor muchos años como yo, siendo cristiano. Yo seguía bajo mi corazón, mañana me voy a levantar y voy a orar y voy a... Eran todo cosas mías. Todo me dirigía a mi corazón. No tenía ningún problema, yo no tenía en contra el corazón. Es más, cuando mi corazón decía, no te apetece, no hagas eso es una tontería, el pastor es un inútil. No tenía ningún conflicto porque mi vida solo caminaba bajo ese corazón. Y de repente... En el proceso de la salvación me di cuenta de que eso de que tenía el Espíritu Santo era una milonga. El Espíritu Santo es como, es por fe, no lo sientes. Bueno, sí, lo queremos sentir con sensaciones, emociones. El corazón finge un Espíritu Santo que no es, porque el Espíritu Santo no se siente con emoción. El Espíritu Santo viene a traerte una seguridad absoluta de la salvación en Cristo. Viene a traerte una seguridad absoluta del amor de Dios. Viene a traerte una seguridad absoluta y a traer un fruto, no frutos, un fruto, que es el amor, la paz, el gozo, la fe, la templanza. Eso no lo tienen los cristianos que van con su corazón, porque el corazón no puede darnos la paz que da Dios.
Por tiempos estoy muy bien, sobre todo cuando aleluya, o cuando de repente tengo un pensamiento que creo que es Dios hablándome a la mente. Eso es toda una mentira de Satanás. Y te lo digo porque 22 años. Entonces Pablo está diciendo, mira, chicos, no importa dónde estéis, voy a ir. Espero que cuando vaya... No, él sabía que va y tenía que trabajar. Iba a trabajar con estos. Y a estos, si no se arrepienten, hay que echarlos de la iglesia. Sí, señores, no puedes tratar a un incrédulo, a uno que no quiere arrepentirse, ¿verdad? Que está diciendo, no, señor, yo puedo acostarme con mujeres, yo puedo adulterar, yo puedo robar, yo puedo, y sí puedo ir a la iglesia. No, señor. Usted no va a venir a la iglesia, usted se marcha afuera, no pertenece. ¿Por qué le vas a engañar? ¿Por qué le vas a decir, no, has dicho la oración, bueno, no pasa nada, arrepiéntete mañana y mañana otra vez? No, mira, no, señor, tú no te has arrepentido, vete al mundo. Y quién sabe, dice la palabra, si ese cuando le echas se pone y dice, Dios mío, ni en la iglesia me quieren. Y se da cuenta y se arrepiente. Hay un proceso, ya lo hemos hablado, ¿no? Primero se le enfrenta a uno personalmente, no quiere, dos o tres testigos, no quiere, la iglesia, ordenadamente. Claro, es duro, muy duro, pero es más duro que una persona, un lobo, esté por medio de las ovejas ahí haciendo lo que quiera. ¡Oh! Y todo el mundo queriéndole. No, señor. No, esto no es un club social. Esto es un sitio para ser luz. Y no por ir a la iglesia te salvas. No porque vayas a la iglesia siendo un incrédulo te salvas. Entonces, estos iban a ser confrontados. Y si no se arrepentían, ¿sí? Ese es el arreglo. Ujú. Ahora, estos también iban a ser confrontados, pero supuestamente no tendrían problema, ¿verdad? De decir, wow, porque el Espíritu Santo los rederguye, ¿verdad? Y uno dice, hoy sí, estoy aquí, tengo esta. Y entonces le llevas a la palabra, le llevas a Dios, restaura la comunicación, la luz vuelve otra vez a su vida, a dar luz y él puede seguir, pero eso siempre estamos expuestos a que este corazón nos dirija en... Pero una cosa es el pecado, ¿verdad? Estar sabiendo que estás pecando y soy un pecador, si es que soy un desgraciado, que tengo a mi mujer que la pego todos los días y tal, pero creo en Cristo y he hecho la oración. Y no, perdona, tú no, te han engañado. Tú tienes que arrepentirte y no puedes arrepentirte tú, tienes que verte y para eso tienes que ir a la palabra. Y es la palabra la que te va a hacer, te va a decir, y vas cuando ya estés hecho polvo y ahí en el suelo, asqueado, llorando de lo malo que eres, entonces ahí va a decir el Señor, ahora, entra en sí, ven conmigo, ya estás arrepentido. ¿Y ahora qué sucede? El arrepentimiento es un cambio de dirección, tú ahora ya no vives bajo el corazón, ahora está el Espíritu Santo en ti. Ya hay una cosa, el Espíritu Santo se nota. El Espíritu Santo se siente, y no por sentimientos, no. Se siente ¿por qué? Porque ya no quieres pecar, porque ya no te agrada el pecado, porque ya no te cuesta ser obediente, porque ya no, por eso cuando hablamos y discutimos, ¿verdad? Aquí, y viene la gente, es que hay que hacer, digo, cuidado, porque si estás aquí, por mucho que hagas, no te vale para nada, te vale para deuda. Ahora, si estás aquí, es raro que no lo hagas. ¿Verdad? A mí no me tiene que obligar nadie a decir, oye, tienes que predicar la palabra. Estoy deseando que llegue a las 5:30 para ponerme aquí. Y no porque gane nada, sino porque lo deseo, porque es lo que papi quiere. Y yo sé que ni yo lo estoy haciendo. Yo qué sé. Lo que él está convenciendo por ahí en las líneas. Entonces, bueno, esto no es de, ay, ya lo he entendido, ahora estoy aquí. No, porque el nacimiento no depende de ti. El nacimiento depende de la palabra. Depende de la palabra.
Si te tengo que confortar y a veces cuesta, es duro, ¿verdad? Es duro decirle a una persona, oye, perdona, creo que tú todavía no has alcanzado la salvación. ¿Y tú sabes cómo se nota cuando una persona no ha alcanzado la salvación? Cuando se lo dice se enfada, como me pasó a mí. Ahora a mí me viene alguien, ¿verdad? De estos de doctrinas raras y me lo dice a mí. Yo, bueno, lo que tú digas. No tengo ningún problema porque ya no tengo yo ningún factor, ninguna nada. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Y digo, antes no, antes era todo una idea, una cosa que yo no sé cómo la veía. Bueno, sí, porque lo he vivido, pero no tiene nada que ver, señores, de verdad. Si algo puedo hacer para motivarte es que cuando uno es salvo es increíble. Ya que venga la parca, la muerte, me da lo mismo. Que venga la dificultad, me da lo mismo. Yo pertenezco a mi Señor. Yo sé quién es mi Señor y no hay forma. Me vuelvo a volver tonto, loco, absurdo. Pero no voy a dejar a mi Señor porque le conozco. Tengo una experiencia, una vivencia con Él. Me ha hablado, veo la diferencia de caminar con mi corazón y sé cómo dice mi corazón y cómo habla mi corazón. Pero sé cómo dirige el Espíritu. Y lo que hago, sí, hay veces que lo hago en mis fuerzas y me doy cuenta. Digo, ¡buah! Hojarasca. ¿Por qué habré caído? Porque el Espíritu Santo está y es Dios. Está contigo, no es un espíritu ahí, un pajarito, no es una paloma. Es Dios y está contigo, está contigo. El que crea el mundo, el que crea el universo. Ponte esta noche a mirar las estrellas. El creador del universo está contigo. ¿Cómo no lo vas a sentir? ¿Cómo no vas a notar que te guía? ¿Cómo vas a... No, yo de verdad, yo digo, bueno, es que la gente que peca es porque no está salva. Y digo conscientemente, porque digo que puedes entrar en el error, ¿verdad? Puedes ser estorbado. Alguien te puede poner la zancadilla y caer. Y te digo una cosa, ese que te pone la zancadilla y cae, viene corriendo a decirte, eres un pecador, te has caído. Digo, leche, si me has puesto la zancadilla tú, Señor, por favor, déjame. Ya sé que he caído, pero sé lo que tengo que hacer para restaurarme. Volver mis ojos a la luz, a Dios, y decir, Señor, otra vez, qué debilidad, qué cosas ha utilizado el enemigo para hacer caer, porque yo quiero ser como Cristo. Y no es que yo pueda ser como Cristo, es que Satanás intenta estorbarme para que yo no viva en Cristo. Pero estoy en Cristo, con esta dificultad, todavía bajo los cielos. Por eso decimos Maranata, 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 porque el día que venga Maranata, el día que venga Cristo, ya no tendremos este estorbo y ya entonces ya no será no digo un 50, porque yo ahora estoy en un 80, un 90%, yo qué sé. Mi vida no es algo fantástico. Me levanto con alegría, me acuesto y sí, tengo la pesadez de esta carne, tengo mis enfermedades, mis cosas, mi cansancio, mis dolores, mis aflicciones, mi familia, mis tristezas por las personas, ¿verdad? Que a veces te ponen muy triste. Claro que sí, pero sé a quién pertenezco y que está en su mano y que todo lo que me pasa es porque Él lo permite, porque es para bien. No tengo duda en ningún momento. Y no es porque yo sea diferente, porque hay muchos que yo conozco que están en la misma posición. Y cuando nos juntamos y hablamos y wow, decimos, es verdad, es cierto, no estoy loco, no es algo que yo me haya creado, es real. Es Dios viviendo en uno. Es Dios viviendo en uno. Ahora sí, la mente y el corazón montan unas historias para traernos una paz, traernos un montón de cosas, pero no es fidedigno, no es fidedigno, porque a la larga eso lo maneja el enemigo y es para mal, es para llevarte a mal.